Bien, 12 kilómetros caminando, dificultad alta desde el kilómetro 10 hasta el 12. Si vienen con peso, ténganlo en consideración, si vienen con bastante peso en la mochila, porque de verdad que se multiplica por 2 en algunos aspectos, ya que hay mucha pendiente. A mi espalda, allá está el colmillo del diablo. Luego de que cruces el riachuelo deberás dirigirte a la administración del bolsón. Ahí deberás entregar tu comprobante de pago del camping y dejar tus datos. Luego de eso puedes escoger uno de los sectores marcados con un número para poder ubicar tu carpa. Muchos de los visitantes apuran el paso para poder obtener el mejor lugar, pero la verdad es que desde cualquiera de las ubicaciones disponibles para armar tu carpa tendrás una vista privilegiada del hermoso paisaje que te entrega el camping El Bolsón. Cerca de las 8 de la tarde la temperatura comienza a descender drásticamente. Es momento de abrigarse y prepararse para ir a dormir, ya que mañana nos toca madrugar, para poder ir por uno de los grandes objetivos de este trekking, que es llegar a la cima del Colmillo del Diablo. Ya desde su base, el Colmillo del Diablo comenzaba a aumentar su intensidad. La pendiente se hacía cada vez más inclinada. Caminamos entre rocas, mucho carreo y arbustos con espinas. Pero nos encontraríamos con una gran sorpresa al llegar a la mitad del recorrido, en la zona altiplánica. Una enorme explanada verde comenzaba a aparecer ante nosotros. Un lugar mágico, rodeado de enormes montañas. Un humedal cerca de los 2000 metros de altura. ¡Wow! ¡Qué belleza! Hay que tomar saladera y de ahí todo eso empinado hasta la cima. Hasta allá. El paisaje era conmovedor, sin duda digno de una escena de película, lleno de vida, de agua y de aves anidando. Pero aún nos faltaba para llegar a la cima. Así que debíamos continuar. Lo que están viendo ahí es la falsa cumbre. Después de eso hay que bajar un poco y volver a subir. Igual estamos a una altura ya considerable. Lo que está allá abajo es el Bolsón. Ya nosotros estamos ahora en la cima del Colmillo del Diablo. Les voy a mostrar exactamente dónde está la cumbre. Atravesamos por esta roca, entre medio de lagartos que andan ahí. Exactamente aquí en este lugar, 2230 metros logrados, desbloqueados desde las 6:30 de la mañana subiendo. Y hemos logrado llegar a la cima del Colmillo del Diablo. 2230 metros de altura.
Comenzamos a las 6:30 de la mañana en el Bolsón allá abajo. Caminamos por toda la ladera, por todo el río, lo que se ve el río seco abajo, y luego nos vinimos por la quebrada, bordeamos y subimos por las rocas atrás. Es un trekking de mediana intensidad desde el sector del Bolsón, del campamento, hasta acá abajo, a la base de lo que es el Colmillo del Diablo, y luego ya comienza a subir de intensidad. Es un trekking de 2.330 metros sobre el nivel del mar, pero que tiene una pendiente muy constante de 700 metros de subida. O sea, van a llegar a un sector que es solamente subir, 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 subir. Una pendiente muy, muy inclinada. Entre medio de rocas, entre mucho carreo. Tiene una similitud con como cuando vas llegando al Cerro San Ramón. Ese último tramo antes de llegar a la cima es muy similar a lo que hay acá. Y hay un paso de rocas también muy similar, bastante parecido a lo que es el paso de rocas que tiene el Cerro Provincia. Y también tiene una falsa cumbre como lo es el Cerro Leonera. Así que en este sector, de donde me está grabando Kendall allá, es la falsa cumbre. Hay que subir un poco y luego que es ya la cumbre exacta de lo que es el Colmillo del Diablo. Mucha atención, traer bastones, traer agüita, hay un río abajo que pueden recargar, no es necesario que traigan agua desde el campamento, buenos zapatos con agarre, y es importante que la organización, el Parque Inglés, no se hace cargo ya de la persona que ascienda hasta acá, hasta el Colmillo del Diablo. Así que es netamente responsabilidad de uno, y todo lo que suceda en este trayecto desde el campamento El Bolsón hasta la cima del Colmillo del Diablo. Así que mucho ojo con eso, porque cualquier accidente que ocurra va a ser responsabilidad de la persona y va a tener que correr con todos los gastos. Así que, bien, dicho eso, lograda una de las metas que teníamos, que era llegar al campamento El Bolsón y luego hacer este ascenso al Colmillo del Diablo. Vamos a brindar con mi cantimplora amiga acompañándome desde Isla Navarino. Ahora acá en El Bolsón, meta cumplida, llegar al refugio y ascender al Colmillo del Diablo. Así que por la cima del Colmillo del Diablo.
Está súper helado. Se acerca lluvia. No. Esta se compra por internet, pero ya no quedan para el día de hoy.